Madurismo ignora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Activistas siguen desapareciendo pese a medidas cautelares. Venezuela en el ojo del mundo. Papa León XIV. Ningún periodista debe estar preso por decir la verdad. Señales de guerra. Trump amenaza con usar la fuerza contra el país caribeño, según funcionario. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy, 12 de mayo, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El abogado y defensor de derechos humanos Rafael Torres, miembro del equipo legal de Provea, tiene más de 48 horas desaparecido, pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta ahora, ni el Ministerio Público, ni la Defensoría, ni ningún representante del gobierno de Nicolás Maduro han dado una explicación sobre los motivos o las condiciones en las que se encuentra. Numerosas organizaciones reclaman respuestas ante la desaparición sostenida de activistas y la ignorancia de cumplir con sus obligaciones por parte del gobierno de protegerlos. Halim Naim nos cuenta. Eduardo Torres es un activista reconocido por su labor en la defensa de los derechos de los trabajadores y protección de perseguidos políticos. También es una persona protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2023, cuando se le otorgó una medida cautelar que, en teoría, el Estado venezolano debería garantizarle protección, pero en la práctica lo han desaparecido. Nadie sabe dónde está. Su familia no tiene respuestas. El Estado no ha dado la cara. Representa una desaparición forzada, la cual constituye uno de los más graves y crueles violaciones de derechos humanos, que cuando nos referimos a este delito, la víctima queda incompleta indefensión, acarreando otras violaciones de derechos humanos conexas. ¿Y qué significa realmente una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Se trata de una figura del sistema interamericano que, según el artículo 25 de su reglamento, obliga al Estado a adoptar acciones urgentes para proteger a una persona en grave riesgo de daño irreparable. No es un favor, no es una recomendación, es un mandato. En este caso, tenía que impedir su detención, su hostigamiento, su desaparición, pero ocurrió todo lo contrario. Se le secuestra, lo desaparecen y el chavismo, en lugar de responder, guarda silencio. Un silencio que lo hace más culpable ante el sistema interamericano y ante el mundo. Más de 68 horas desaparecido y su familia, sus hijos, sus padres y en el equipo de Provea estamos muy preocupados porque ninguna autoridad del Estado venezolano ha brindado información como corresponde. Pero su caso va más allá. Lo desaparecieron incluso bajo protección internacional. ¿Quién responde? ¿Quién lo devuelve? Para Impacto Venezuela, Halim Naim. El Papa León XIV pidió este lunes la liberación de todos los periodistas detenidos en el mundo por buscar y comunicar la verdad y pidió a la prensa rechazar el paradigma de la guerra ante la declaración del Sumo Pontífice. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa recordó que en Venezuela hay al menos 15 periodistas y trabajadores de la prensa injustamente encarcelados. Asimismo, reiteraron el llamado urgente de que sean liberados y sus derechos restituidos. El Papa León XIV pidió la liberación de todos los periodistas detenidos en el mundo por buscar y comunicar la verdad. Sus declaraciones se produjeron el lunes en su primer encuentro con la prensa acreditada en el Vaticano. La ONG Reporteros Sin Fronteras calculó que hasta principios de diciembre de 2024 había unos 550 periodistas encarcelados y otros 55 secuestrados. La Iglesia reconoce en estos testigos, pienso en aquellos que relatan la guerra incluso a costa de sus vidas, el coraje de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a ser informados, porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. El mundo descubre poco a poco al nuevo Papa, nacido en Estados Unidos con el nombre de Robert Francis Prevost y nacionalizado peruano tras años de vida misionera en ese país.
En sus primeros encuentros protocolarios, aprovecha para desvelar algunas de las líneas de su pontificado. El sábado, en un encuentro con cardenales, explicó que eligió su nombre en homenaje al compromiso social de León XIII, quien lideró la Iglesia Católica entre 1878 y 1903. Al igual que su predecesor Francisco, León XIV ha insistido en llamar a la paz en sus alocuciones públicas. Declaraciones explosivas desde Washington ponen en el ojo del huracán la política de Estados Unidos hacia Venezuela. El secretario de Energía, Chris Wright, sugiere que la administración de Donald Trump podría usar la fuerza, respaldada por su independencia energética, para forzar un cambio de gobierno en Caracas. Catherine García con el reporte. Recientes declaraciones del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en una entrevista con Fox News, han puesto de relieve la posible estrategia de la administración Trump hacia Venezuela. Wright sugiere que la independencia energética de los Estados Unidos se está considerando como una herramienta clave para ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Trump quiere usar la fuerza de Estados Unidos o la independencia energética para forzar un cambio en Venezuela. Chevron es una gran compañía estadounidense, un poco atrapada en el fuego cruzado allí. El funcionario también enfatizó el deterioro de la situación en Venezuela, destacando la masiva migración de ciudadanos y los desafíos que esto plantea para la seguridad regional. La mención de miembros de pandillas y refugiados subraya la preocupación de Norteamérica por el impacto de la crisis venezolana en los Estados Unidos. Esto ha sido un problema de 25 años. Ahora, Venezuela era una sociedad rica y próspera y un gran aliado de los Estados Unidos y un gran productor de energía. Luego adoptaron, ya sabes, tuvieron a Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro, dos líderes tiránicos simplemente horribles. Pero necesitamos cambiar la situación en Venezuela, no solo para los venezolanos, sino para todos los pandilleros y refugiados que huyen de ese país, y millones de ellos terminan en los Estados Unidos. Pero creo que la paz a través de la fuerza va a ser la estrategia ganadora aquí. Al respecto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió que lo único que se impondrá es la fuerza de la ley con quienes pretendan robar los recursos energéticos de Venezuela. Las implicaciones de estas declaraciones son significativas. La posible disposición a utilizar la fuerza combinada con la presión económica derivada de la independencia energética de Estados Unidos plantea la posibilidad de una escalada en las tensiones entre ambos países. Informo para ustedes, Catherine García, Somos Impacto, Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con el siguiente titular. Visita de Maduro a Rusia demuestra que Venezuela no está aislada. Viceministro Rander Peña. El viceministro para América Latina del Ministerio para Relaciones Exteriores, Rander Peña, enfatizó que la visita del presidente Nicolás Maduro a Rusia demuestra que Venezuela no está aislada internacionalmente. Peña desmintió las versiones de la oposición, según las cuales el gobierno de Maduro está más aislado, y aseguró que dichas acusaciones están alejadas de la verdad. Asimismo, el funcionario destacó que Venezuela y Rusia mantienen una relación impecable, fortalecida recientemente con la firma del Acuerdo de Asociación y Cooperación Estratégica. La Organización Internacional de Migraciones facilitará el retorno voluntario de migrantes a sus países desde Estados Unidos. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, admitió este lunes que está prestando servicios de retorno voluntario asistido a migrantes en Estados Unidos, interesados en regresar a sus países de origen, a solicitud de la administración de Donald Trump. Esta iniciativa ofrece apoyo a los migrantes que desean retornar de forma segura y digna a su país, pero que no cuentan con los medios para hacerlo. La organización de la ONU aclaró que Estados Unidos determina su propia política migratoria y que la OIM no facilita ni ejecuta deportaciones. Gobierno colombiano ha recibido nuevas informaciones de un posible atentado contra Petro.
El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, advirtió este lunes que el gobierno ha recibido informaciones de inteligencia bastante graves sobre un posible atentado contra el presidente Gustavo Petro. Benedetti afirmó que la información que ha llegado es bastante seria. Esta vez, las cosas fueron bastante fehacientes como para uno creer y temer que algo puede estar en curso. Además, el ministro resaltó que hay algunas personas que se han venido reuniendo que les gustaría darle un golpe al presidente neogranadino. Estados Unidos y China anunciaron este lunes una suspensión de 90 días de la mayoría de los aranceles que se habían impuesto mutuamente, marcando una desescalada en su guerra comercial. Una desescalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ambos países anunciaron el lunes una suspensión de 90 días de la mayoría de los aranceles que se habían impuesto mutuamente, en un comunicado conjunto publicado tras 2 días de negociaciones en Ginebra. Acordamos que nuestra tasa arancelaria recíproca bajará al 10% del lado de Estados Unidos, por lo que baja un 115%. Entramos en un periodo de pausa de 90 días para las negociaciones, con el que tanto China como Estados Unidos están muy comprometidos. Y los chinos, por su parte, también bajan del 115 al 10% y eliminan las contramedidas que tienen en vigor. De esta forma, los productos chinos importados en Estados Unidos pagarán un arancel del 30% y los productos estadounidenses importados a China uno de 10%. El diálogo es la reunión de más alto nivel entre ambos países desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien adoptó una ofensiva arancelaria justificada como una forma de contrarrestar prácticas que considera injustas y defender empleos en Estados Unidos. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió una relación comercial más equilibrada y alegó que las barreras aduaneras introducidas en los últimos meses habían establecido de facto un embargo al comercio entre ambos países. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China comentó que la reducción de estos gravámenes se enmarca en el interés común del mundo. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día. El Día de las Madres encontró a las guerreras venezolanas inmersas en una realidad desgarradora, muy distante de las celebraciones globales. Para muchas, este día estuvo marcado por el luto, la exigencia de justicia o la angustiosa vigilia por la libertad de sus hijos detenidos por disentir del chavismo. ¿Qué tipo de sociedad se construye sobre la base del sufrimiento y la desesperanza de las madres? Lo leemos. La familia es la base de la sociedad, pero sin su pilar fundamental, que es su madre, y esté en crisis sentimental, económica y emocional, no se puede construir nada. No tuve nada que celebrar, estoy unida a ese gran dolor de mi país. Madres sin nuestros hijos, otras los han perdido para siempre y otras aún peor, no saben si están vivos o muertos. Esto es mucho dolor. Tienen que pagar en carne propia el sufrimiento de cada madre y familia. ¡Qué dolor, Dios mío! Ten misericordia. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.